a todos, esperamos que ustedes se encuentren muy bien en este día y aquí estamos nuevamente para traer una nueva presentación delante de ustedes. Esperamos que esta sea una bendición para nuestras vidas en el crecimiento espiritual. El tema que hemos traído para esta ocasión lo hemos titulado La última generación defenderá el carácter de Dios. Y ante este tema nos preguntamos, ¿tiene sustento en la Biblia la idea de la última generación? ¿Levantará Dios a un grupo de personas que defenderán el carácter divino en este último tiempo donde la corrupción del mal predomina sobre millones de personas? ¿Existen indicios en la Biblia que sostengan esta idea? ¿Con quién se originó y popularizó la teología de la última generación? La teología de la última generación fue desarrollada y popularizada en la Iglesia Adventista por M. L. Andreasen en su libro El Santuario y su Servicio, publicado para el año 2009. Andreasen se basó en ideas de A. T. Young y E. J. Wagner, quienes fueron dos de los pastores que tuvieron la mayoría de presentaciones en el Congreso de Minneapolis, desarrollado por el año 1888 en la Iglesia Adventista. ¿En qué consiste la teología de la última generación? Esta teología enseña que cerca del fin, Dios levantará a un buen grupo de personas, los 144,000, quienes vindicarán el carácter de Dios delante de todo el mundo impío, y que estos elegidos podrán desarrollar el carácter de Cristo, y en consecuencia podrán vivir vidas sin pecado y sin intercesor, y que mientras no se forme este grupo especial, Jesús no volverá a la tierra. La teología de la última generación puede ser mal interpretada y confundida con el pelagianismo, que sostiene que el pecado original no manchó la naturaleza humana y que los seres humanos, por gracia divina, tienen libre albedrío para alcanzar la perfección humana. Pelagio, quien vivió entre el año 355 y 420 después de Cristo, un asceta y filósofo de las Islas Británicas, enseñaba que Dios no podía ordenar a los creyentes que hicieran lo imposible y por lo tanto debía ser posible cumplir todos los mandamientos divinos. También enseñaba que era injusto castigar a una persona por los pecados de otra. Por lo tanto, en su opinión, los niños deben nacer sin culpa. Pelagio no aceptaba ninguna excusa para el comportamiento pecaminoso y enseñaba que todos los cristianos, independientemente de su posición en la vida, debían llevar vidas intachables y sin pecado. El pelagianismo es el intento de alcanzar la perfección moral con las propias fuerzas humanas. A esto le podemos llamar perfeccionismo, tratar de alcanzar la perfección del carácter sin Cristo. Veamos el caso de algunos personajes bíblicos que poseían nuestra misma naturaleza caída y cómo Dios trabajó con ellos para finalmente trasladarlos al cielo. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, donde se nos dice lo siguiente. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías el profeta era un hombre tal como lo somos nosotros. Él poseía nuestras debilidades, nuestras inclinaciones. Humanamente no poseía ventajas para vencer el pecado. Era como nosotros, sujeto a pasiones, tal como las nuestras. ¿Qué
¿qué hizo Dios con este hombre? En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6, se nos dice lo siguiente. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y se asentó junto al arroyo de Kerit, que está delante del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Dios envía a Elías con un mensaje profético al rey de turno, Acab. Israel había avanzado mucho en el camino descendente de la apostasía, y Dios se proponía usar a Elías para poner un alto a esta apostasía, haciendo una obra de reforma. Dios coloca a Elías en ciertas circunstancias donde él tendrá ciertas experiencias que le ayudarán a formar y pulir su carácter, así como también al pueblo de Israel. El mensaje entregado al rey era que en los siguientes años no habría lluvia. Al oír por primera vez Elías esta revelación de parte de Dios, Elías podría haber objetado a Dios, diciéndole que pondría al pueblo y a él mismo en una situación muy difícil de soportar, que mejor eligiera otro método menos drástico. Sin embargo, vemos que él no objetó ni puso excusas, tal como lo hizo Moisés cuando Dios le pidió que fuera a Egipto a liberar a su pueblo. Notamos que Elías tenía una confianza implícita en su Dios, y Elías, con valentía, santificaba y se propondría dar el mensaje al rey. Luego de dar este mensaje, Dios le pidió a Elías que se fuera a esconder al arroyo de Kerit. Hace momentos atrás, Elías necesitó tener valentía para presentar el mensaje a un rey que se había corrompido y que podía tomar represalias contra él. Ahora Dios le pide a este valiente profeta que se vaya a esconder. Esta orden de Dios va en contra de la valentía manifestada momentos atrás. Sin embargo, vemos que el valiente profeta no replica nada a Dios. Hasta aquí podemos ver una obediencia inmediata e implícita a cada indicación de Dios. Elías obedece a todo lo que Dios le dice y se va a vivir por fe al arroyo de Kerit, donde Dios lo sustentó con 2 comidas diarias y agua para beber. Y de la boca de Elías no salió ninguna queja contra su Dios. La historia cuenta que el arroyo se secó. Ahora Dios le da a Elías otra indicación, que la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. Y he aquí yo he mandado allí a una mujer, viuda, que te sustente. Dios está queriendo colocar a Elías en otra situación muy estrecha. Elías pudo haber objetado a Dios diciéndole: Señor, ya pasó mucho tiempo sin llover. La mayoría de personas se han empobrecido a raíz de la sequía. ¿Por qué mejor no me envías a un rico extranjero de Sarepta? ¿Por qué tienes que enviarme a una mujer que con mucha seguridad estará viviendo en pobreza extrema?
la fe del profeta está siendo puesta a prueba. Y al igual que Elías, nuestra fe en Dios será aprobada. La fe de la viuda también sería probada cuando el profeta le pidiera lo último que ella tenía para el sustento de ella y su hijo. Si observamos bien, al profeta Elías hasta este punto de su vida, nos llevamos la impresión que es un hombre que Dios aprueba y que refleja fielmente el carácter de Dios. En 1 Reyes, capítulo 18, versículos 19 al 21, se nos dice: Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de los bosques, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó los profetas en el monte del Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías se encuentra con el rey Acab, quien estaba molesto por la sequía que había venido por boca de Elías. Elías le da una indicación al rey de reunir a todos los profetas de Baal y los profetas de los bosques. Hasta aquí podemos observar a un hombre intrépido y valiente. Y nosotros conocemos la historia. Sabemos de que todos estos profetas fueron convocados a cierto lugar y ellos debían invocar a su Dios. Levantaron un altar y pasaron un buen número de horas invocando y suplicando que su Dios Baal respondiera por fuego. Sabemos que no ocurrió nada. Luego viene el momento para Elías. Levanta el altar, lo construye y coloca la ofrenda sobre el altar. Elías ora a Dios y Dios responde desde el cielo, enviando fuego, el cual consumió la ofrenda que estaba sobre el altar, también el altar y el agua que había sido colocado alrededor del altar en zanjas que habían sido hechas. Ahora, después de esto, ¿qué fue lo que sucedió? En 1 Reyes, capítulo 18, versículo 40, se nos dice: Y les dijo Elías: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los mató. Que un solo hombre se enfrentase a 850 profetas y ante un pueblo apóstata que le había dado la espalda a Dios es realmente algo impresionante, que nos dice mucho acerca del tipo de carácter que tenía Elías. ¿Tenía Elías el carácter de Cristo? Por supuesto. Si no fuera así, él no podría haber hecho lo que hizo. ¿Estaba listo Elías para ser trasladado al cielo? Si nosotros hubiésemos sido contemporáneos de Elías y hubiésemos observado su comportamiento intrépido y su firme determinación de obedecer cada palabra de Dios, hubiésemos llegado a la conclusión de que Elías ya estaba preparado para ir al lugar donde Dios estaba. Para nosotros, este hombre cumplía con todas las características como para ser trasladado al cielo. Sin embargo, todavía había algo en el carácter de Elías que le impedía ser trasladado. Solo Dios conocía esto, y que el mismo profeta desconocía de sí mismo. Así que Dios lo colocaría en un escenario que permitiría revelar aquello que era necesario ser corregido.
Sigamos leyendo en 1 Reyes 19, del 1 al 3. Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Y él tuvo temor, y se levantó, y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que es en Judá, y allí dejó a su criado. Después que Jezabel se entera de la muerte de todos sus profetas, envía un mensaje de amenaza de muerte directamente a Elías. Esta situación reveló que en este valiente profeta, extrañamente, habría temor hacia esta mujer. Y este temor lo lleva a hacer una extraña petición a Dios. Primera de Reyes 19:4. Y él, es decir, Elías, se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Jezabel hizo un juramento de que le quitaría la vida, pero ahora él le pide a Dios que le quite la vida. Él huyó para salvar su vida, pero ahora desea morirse. El temor le llevó a desear la muerte. Le condujo a debilitar su fe. ¿Acaso Dios no le preservó la vida durante esos años de sequía? ¿No podía Dios continuar preservando su vida de esta enfurecida mujer? Estos elementos ajenos al carácter de Cristo todavía existían en el corazón de Elías. Y con estas características ajenas a Cristo, Elías aún no podía ser trasladado al cielo. ¿Acaso Elías no tenía amor por Dios? ¿No revelaban sus acciones anteriores su celo y amor por el Padre Celestial? Por supuesto. En la carta de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, se nos dice algo relacionado con el temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Elías por su creador era intenso, pero aún ese amor no se había perfeccionado en él, y era imprescindible que él atravesara por estas pruebas para que su amor por Dios fuese perfeccionado. Y como esto no había ocurrido aún, estas pruebas eran absolutamente necesarias para su bienestar eterno. ¿Cómo entonces aprendió la lección Elías, que le ayudaría a perfeccionar su amor por Dios? Leemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 13. Y Elías se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino el profeta, palabra del Señor, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a cuchillo a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y trajo un viento un terremoto, mas el Señor no estaba en el terremoto.
y tras el terremoto un fuego, mas el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz apacible y delicada, la cual, oyendo Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en pie a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Elías aprendió que el amor y la presencia de Dios no se encontraban en esos elementos que entrañaban violencia o destrucción. Dios no estaba en el poderoso viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. El Espíritu de Dios estaba presente en esa voz apacible y delicada. El trabajo realizado por el Espíritu de Dios para asemejar el carácter humano al carácter divino opera a través de delicados movimientos en el corazón. El Espíritu Santo no hace movimientos bruscos ni fuertes para llevar la convicción de la verdad a las personas, y esto fue comprendido por Elías. Un profeta valiente e intrépido como Elías podía caer en el error de llevar la verdad a las personas a través de movimientos fuertes acorde a su carácter intrépido. Generalmente esto no funciona para convertir los corazones. Si esto en algún momento pudiese ocurrir, quien llevó el mensaje de esta manera podría caer en el error, sin notarlo, de atribuirse en cierto grado los méritos de alcanzar a las personas para Cristo, debido a sus esfuerzos personales esmerados y debido a la forma en que él presentó la verdad. El instrumento humano podría caer en el error de robarle un poco de la gloria que solo le pertenece a Dios, tal como fue en el caso de Moisés y Aarón, al atribuirse a ellos mismos el milagro de sacar agua de la roca. Toda persona que lleva los mensajes de Dios a otros debe comprender claramente esto y el peligro que entraña en atribuirse en cierta medida la gloria de Dios a sí mismo. El celo que Elías sentía por Dios era bueno, pero este celo debía ser completamente santificado por el imperceptible y apacible trabajo del Espíritu Santo en los pensamientos y sentimientos de Elías. El amor debía ser perfeccionado para expulsar totalmente el temor del corazón. Y esta experiencia le ayudaría a Elías a perfeccionar su carácter para poder ser trasladado al cielo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 3 y versículo 5, se nos dice: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Betel, estos le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. En estos textos se menciona un dato muy interesante. Tanto los profetas que estaban en Betel como los que estaban en Jericó sabían que Elías sería arrebatado al cielo. La Biblia no nos dice cómo estos profetas llegaron a obtener el conocimiento de que Elías sería trasladado, ni tampoco se nos dice con cuánta anticipación habían conocido esta información. El hecho de que ya se conocía la verdad de que Elías sería arrebatado de entre ellos, esto implica que Elías ya había superado todos sus defectos de carácter
antes de su traslación. Desde el momento en que se le hace saber a Elías que él sería trasladado al cielo, la implicación natural de esto es comprender que su carácter ya había sido perfeccionado y sellado para la eternidad por el Espíritu de Dios, y que esto ocurrió antes y no en el momento de su traslación. Una vez sellado, Elías seguiría practicando la justicia y la santificación por las edades sin fin. Elías experimentó, antes de ser trasladado, una transformación total de su carácter. Esto ocurre antes de ser levantado. Cuando él es levantado, ocurre la otra transformación, que es la de su cuerpo, donde recibe un cuerpo glorificado, incorruptible, pues al cielo no puede entrar nada que sea corruptible. Ahora veamos el caso de otro famoso personaje bíblico. Podemos encontrar personajes bíblicos que hayan formado un carácter como el de Cristo antes de ser trasladados y antes de que viniera el primer fin del mundo. Vayamos a la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 5, versículos 21 al 24. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y anduvo Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y anduvo Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Cómo fue la vida de este noble patriarca? Veamos qué nos dice el libro Patriarcas y Profetas al respecto. Las escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los 65 años. Después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, una relación más íntima con Dios. Comprendió completamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió tal profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre, manifestado en la dádiva de su Hijo, y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche. Y con todo el fervor de su alma trató de manifestar ese amor a la gente entre la cual vivía. Ciertamente Enoc venía de la generación de la cual nacería el Mesías. En la primera parte de su vida había guardado la ley de Dios. Pero, ¿cuál fue el acontecimiento que ocurrió para que Enoc tuviera una relación más íntima con Dios? La cita que acabamos de leer nos dice que después del nacimiento de su primer hijo, Enoc desarrolló una experiencia más elevada con el Padre Celestial. Ahora que Enoc era padre, al ver a su hijito, la confianza implícita que se iba desarrollando en su hijo hacia él, el tierno amor que se estaba gestando en el corazón de Enoc por su querido hijo, inocente, indefenso, le dio una clara lección del profundo amor del Padre Celestial por la raza humana, al entregar a su único hijo en sacrificio por nuestros pecados. La relación y la experiencia de Enoc con su querido hijo
le llevó a tener una comprensión más profunda de la experiencia que el Padre Celestial tuvo con su muy amado Hijo antes de ser entregado por la raza humana. Fue el hecho de comprender que tal como él tenía un hijo terrenal y éste llevaba su misma esencia, también el Padre Celestial tenía un hijo que compartía su misma esencia o naturaleza divina. Esta comprensión lo condujo a amar profundamente al Padre Celestial y a su Hijo, de modo que su carácter se fue perfeccionando durante su estadía en esta tierra, hasta que finalmente su carácter estaba listo para ser sellado y luego ser trasladado al cielo. Veamos algunas características que tenía Enoc para hacernos comprender que también nosotros debemos poseerlas por la gracia de Dios a fin de ser trasladado al cielo y estar junto a nuestro amado y querido Jesucristo. Dice esta cita en Patriarcas y Profetas, página 63. El infinito e inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. No se aisló de la gente, convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de su familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo o padre, como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios. Estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divinas. Fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Afligido por la maldad creciente en los impíos y temiendo que la infidelidad de estos hombres pudiera aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él, la oración era el aliento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. También trabajó públicamente, dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su trabajo no se limitó a los descendientes de Set. Enoc condenaba intrépidamente el pecado, mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces, y les rogaba que abandonaran sus malos caminos. Reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres no hablan únicamente palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes, como una espada de dos filos. Enoc, el testigo de la fe, perseveró en su camino, amonestando, suplicando, implorando, tratando de rechazar la ola de culpabilidad y detener los dardos de la venganza. Aunque sus amonestaciones eran menospreciadas por el pueblo pecaminoso y amante del placer, tenía el testimonio de la aprobación de Dios y continuó fielmente la lucha contra la iniquidad reinante, hasta que Dios lo trasladó de un mundo de pecado al gozo puro del cielo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Durante 300 años, Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios. Día tras día
anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales y, continuando su andar con Dios, tanto tiempo proseguido en la tierra, entró por las puertas de la santa ciudad. Fue el primero de los hombres que llegó ahí. Enoc dio testimonio a través de su vida de haber agradado a Dios, quien lo estaba preparando a lo largo de su vida para formar en él el carácter de Cristo. Y hasta que éste fue desarrollado por completo, fue sellado y pudo ser trasladado al cielo. Nadie será trasladado al cielo sin antes ser sellado. Con esto comprendemos que Enoc es un símbolo de las personas que Dios levantará en el último tiempo de la historia de este mundo. Esto lo encontramos en Patriarca y Profeta. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Debe haber un pueblo apto para la traslación, representado por Enoc. Ese pueblo aguarda y espera la venida del Señor. La obra irá delante con todos los que colaboren con Jesús en la tarea de la redención. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios ha hecho todo tipo de provisión para que seamos cristianos ilustrados, llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría y entendimiento espiritual. La demostración final de lo que el Evangelio puede hacer en la humanidad y en favor de ella está todavía en lo futuro. Cristo mostró el camino, tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo humano demostró el poder de Dios. Los hombres han de seguir su ejemplo y probar que lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en todo ser humano que se somete a Él. El mundo espera esa demostración. Cuando se haya realizado, vendrá el fin. Dios habrá cumplido su plan. Habrá demostrado que Él es veraz y Satanás mentiroso. Su gobierno estará reivindicado. Hoy se enseñan muchas doctrinas falsas acerca de la santidad. Por un lado, hay quienes niegan el poder de Dios para salvar del pecado. Por el otro, hay quienes se jactan de su santidad delante de los hombres y quisieran hacernos creer que están sin pecado. Entre la primera clase hay no solamente incrédulos y escépticos, sino miembros de iglesia, cuya visión no incluye la victoria sobre el pecado, sino una transigencia con el pecado. En la otra clase están aquellos que no tienen un concepto justo ni del pecado ni de la santidad de Dios, cuya visión espiritual está tan perjudicada que no pueden percibir sus propias faltas y por lo tanto se creen perfectos, y cuyo concepto de la religión es tal que su propia comprensión de la verdad y la justicia es superior a la que se revela en la palabra. No es fácil decidir cuál es el mayor error. Que la Biblia enseñe la santidad es indisputable, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en 1 Tesalonicenses 5:23. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. La palabra griega agios, con sus diversas formas, se traduce santificar,
santo, santidad, santificado, santificación. Es la misma palabra que se usa para designar los dos departamentos del santuario y significa lo que ha sido puesto aparte para Dios. Una persona santificada es una persona que ha sido puesta aparte para Dios, cuya vida entera está dedicada a Él. El plan de salvación debe necesariamente incluir no solamente el perdón del pecado, sino la restauración completa. La salvación del pecado es más que el perdón del pecado. El perdón presupone el pecado y se da a condición de que rompamos con él. La santificación es apartarse del pecado e indica la liberación de su poder y la victoria sobre él. El primero es un medio de neutralizar el efecto del pecado. La segunda es una restauración del poder para obtener la victoria completa. El pecado, como algunas enfermedades, deja al hombre en una condición deplorable, abatido, descorazonado. Tiene poco control de su mente. La voluntad le falla y con las mejores intenciones no puede hacer lo que sabe que es correcto. Siente que no hay esperanza, sabe que es culpa de él mismo y el remordimiento llena su alma. A sus males corporales se añade la tortura de la conciencia. Sabe que ha pecado y que tiene la culpa. ¿No se compadecerá alguno de él? Entonces llega el Evangelio. Se le predican las buenas nuevas. Aunque sus pecados sean como escarlata, serán emblanquecidos como nieve. Aunque fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Todo está perdonado. Está salvo. ¡Qué liberación maravillosa! Su ánimo descansa. Ya no lo atormenta su conciencia. Ha sido perdonado. Sus pecados han sido arrojados a lo profundo de la mar. Su corazón rebosa de alabanza a Dios por su misericordia y bondad hacia Él. Así como un barco desamparado, remolcado al puerto, está a salvo, pero no sano. Así también el hombre está a salvo, pero no sano. Es necesario hacer reparaciones en el barco antes de que se lo pueda declarar capaz de navegar. Y el hombre necesita reconstrucción antes de estar plenamente restaurado. Este proceso de restauración se le llama santificación e incluye el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando la obra está acabada, el hombre es santo. Está completamente santificado y restaurado a la imagen de Dios. Esta demostración de lo que el Evangelio puede hacer en favor de un hombre es lo que el mundo está esperando. En la Biblia, tanto el proceso como la obra terminada son llamados santificación. Por esta razón, los hermanos son llamados santos y santificados. En la Biblia, tanto el proceso como la obra terminada son llamados santificación. Por esta razón, los hermanos son llamados santos y santificados, aunque no hayan alcanzado la perfección. Quien corra las epístolas a los Corintios se convence pronto de que los santos mencionados tenían sus faltas. A pesar de esto, se dice que son santificados y llamados a ser santos. La razón consiste en que la santificación completa no es obra de un día o un año, sino de una vida entera. Se inicia en el momento en que una persona se convierte y continúa toda la vida. Cada victoria apresura el proceso. Pocos cristianos hay que no hayan obtenido la victoria sobre algún pecado que antes los molestaba grandemente y los vencía. Más de un hombre que era esclavo del tabaco ha obtenido la victoria sobre el hábito y se regocija en su victoria. El tabaco ha dejado de ser una tentación, ya no le atrae más.
tiene la victoria. En ese punto está santificado. Así como ha sido victorioso sobre una tentación, puede llegar a serlo sobre todo pecado. Cuando la obra haya sido terminada, cuando haya adquirido la victoria sobre el orgullo, la ambición, el amor al mundo, sobre todo mal, estará listo para la traslación. Habrá sido probado en todos los puntos. El maligno habrá venido y no habrá hallado nada. Satanás no tendrá más tentaciones para él. Las habrá vencido todas. Se destacará sin falta aún delante del trono de Dios. Esto pondrá su sello sobre él y estará salvo y sano. Dios habrá terminado su obra en él. La demostración de lo que Dios puede hacer con la humanidad estará completa. Así sucederá con la última generación de hombres que vivan en la tierra. Por su medio, Dios hará la demostración final de lo que puede hacer con la humanidad. Tomará a los más débiles de los débiles, a aquellos que llevan todos los pecados de sus antepasados, y en ellos mostrará su poder. Estarán sujetos a toda tentación, pero no cederán. Demostrarán que es posible vivir sin pecar, es decir, que harán la demostración que el mundo ha estado esperando y para la cual Dios ha estado haciendo los preparativos. Será evidente para todos que el Evangelio puede realmente salvar hasta lo sumo. Dios será hallado veraz en sus dichos. El último año traerá la prueba final, pero esta tan solo demostrará a los ángeles y al mundo que nada de lo que el maligno haga puede conmover a los escogidos de Dios. Caerán las plagas, se verá su destrucción por todos lados, se hallarán frente a la muerte, pero como Job se mantendrán firmes en su integridad. Nada podrá hacerlos pecar, guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y nos preguntamos ante esto, ¿es posible que en nuestro tiempo pudiese llegar a existir un buen número de personas que estén dispuestas a correr todo tipo de riesgos por defender el carácter de Dios? Veamos qué eso nos dice en el libro de Romanos 6, 11 al 14. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Esto está en el Deseado de toda la gente, página 711. Lo que Dios hizo en la vida de Enoc, Elías y Moisés, lo hará en la última generación de fieles que existan en esta tierra. Para Dios no es difícil hacer con miles lo que hizo con unos pocos. De en medio de la época más degenerada y corrupta, Dios se encargará de sacar a 144,000 que seguirán al Cordero donde quiera que él vaya. Esto será una demostración al mundo, a Satanás y sus demonios y a los mundos no caídos de que su ley puede ser obedecida fielmente, aún en el último tiempo donde la maldad y la corrupción del pecado ha llegado al límite establecido por Dios. Las falsas acusaciones de Satanás
de que la ley de Dios no puede ser obedecida serán echadas por tierra, y el carácter de Dios será vindicado por los 144,000 que estarán llenos del Espíritu de Dios. Día a día estamos tomando decisiones que hacen que se forme o se deforme el carácter de Cristo en nosotros. Momento tras momento estamos decidiendo nuestro destino final. Entreguemos nuestras vidas por completo a Cristo para que Él nos santifique totalmente y finalmente nos selle con su Espíritu para poder enfrentar el tiempo de angustia que muy pronto se avecina y poder ser luz en medio de las tinieblas. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra y que estos temas sean de una bendición para muchas personas. Si ha sido de utilidad esta presentación para usted, por favor denle un like. Y si no está suscrito, por favor suscríbase al canal para que usted pueda recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Que Dios les bendiga y que el rostro de Jehová brille sobre ustedes. Hasta luego.